otro día me puse a ver Perfume de Mujer, Essence of a Woman de 1992, de protagonista Al Pacino y Chris O'Donnell, Robin. Y sí, no siempre veo películas mierderas en mi tiempo libre, a veces me gusta ver cosas buenas y esta fue la ocasión. Había visto Perfume de Mujer por primera vez cuando tenía aproximadamente 13, 14 años más o menos, es decir, ya 10 años, entonces quise volver a revisitarla para volver a valorarla y me llevé una impresión bastante agradable. Al Pacino se desempeña aquí en el papel de el coronel Frank, teniente coronel Frank, en uno de los papeles más destacables de su carrera junto con Michael Corleone, Tony Montana o Carlito Brigante. Lo curioso de este personaje es que, a diferencia de los tres antes mencionados, este no ha tenido nada que ver con el mundo del gángster, sino que es un exmilitar retirado y además ciego. Y Chris O'Donnell, que no se parece nada a sí mismo, interpreta a un joven estudiante de Bert, luciéndose bastante y reflejando ese aura de timidez, ese un poco de inseguridad, pero pues siendo un chico con ideales bastante fuertes. Hola, gorda. Pero vamos a hablar un poco sobre la sinopsis de esta película y ya lo iremos profundizando en los temas que se van tocando. Charlie es un estudiante de la escuela secundaria de Bert, uno de estos colegios privados de bastante estatus, aunque no porque sea un chico rico, sino que es alguien becado. Y la película desde el primer comienzo nos va mostrando que este personaje realmente está solo en la vida, solo en la escuela e incluso solo en su familia a la que dejó atrás para poder venir a esta lujosa escuela. Esto se nos presenta en las primeras escenas donde a Charlie lo vemos solo y cuando se involucra con un grupo de chicos lo invitan a una reunión de fiestas de ricos, pero no porque estos chicos quisieran que Charlie fuera con ellos, sino por mera cortesía. Esperaban que les dijera que no, pero no quedarse con ese daño de, bueno, pues no lo invitamos, qué culeros somos, ¿no? Pero realmente no lo incluyen en las actividades y Charlie tiene que trabajar, buscarse trabajos para poder pagarse pues su manutención en una ciudad en la que no vive. Cabe recalcar que tampoco tiene una relación muy fuerte con su familia, ya que su padre lo abandonó cuando nació y su padrastro pues es el típico padrastro con el que no te llevas muy bien y bueno, la madre tampoco le hace mucho caso al chico, entonces Charlie, desde el inicio de la película, está completamente solo. En los primeros minutos es cuando se nos presenta el conflicto más importante de la película. El director llega con un carro último modelo, un Jaguar si mal no recuerdo, que consiguió básicamente besándole el trasero a la junta directiva y pues unos estudiantes en particular dañaron su auto manchándolo de pintura. Estos dos estudiantes fueron observados por Charlie y por otro personaje llamado George, interpretado por el fallecido Philip Seymour Hoffman, ya que se supone que estos dos fueron los únicos dos testigos que vieron quiénes fueron los que vandalizaron el auto o los que prepararon la broma para vandalizar dicho vehículo, pues son llevados a la dirección para que confiesen, pero ninguno de los dos lo hace, así que el director los convoca al siguiente lunes para realizar una especie de juicio académico en la que se determinará el castigo para los culpables o para estos dos en el caso de que decidan no hablar. Y es allí donde comienza el tema de la integridad que se va manejando a lo largo de la película. ¿A qué me refiero con esto? Sí, los tipos que vandalizaron el auto del director hicieron una falta y deben pagar por ello. Sin embargo, el mismo director deforma esta campaña de justicia, que más bien es una venganza personal ya que le dañaron el auto, que sí, reprobable, pero es más una venganza personal. Y le propone a Charlie, a George no porque es un tipo de los riquillos, por lo tanto a él no lo puede comprar tan fácil, pero le propone lo siguiente a Charlie. Le dice que si él confiesa el día de este juicio académico, lo va a recomendar para que se vaya a una universidad de alto prestigio, ya que la escuela tiene una campaña donde recomienda a personas de bajos recursos para becarles su educación en una universidad. Pero Charlie no quiere confesar por el tema de la integridad. ¿A qué me refiero con esto? Charlie no está dispuesto a vender a otras personas para comprarse su futuro, es decir, comprarse un futuro en base de joder a alguien más, lo cual no es una acción íntegra por más que esos dos sujetos se merezcan un castigo y por más que Charlie se merezca esta beca. Entonces, hablando con George, el otro compañero que va a estar en el juicio, pues se propone no hablar, no decir nada,
Pero aquí es una acción egoísta también de parte de Josh. ¿Por qué? Josh es un chico rico. Si él confiesa, no le va a pasar nada. Lo mismo si no confiesa, su papá es un gran inversor de esta escuela, entonces no le va a pasar absolutamente nada si no confiesa, y el único realmente afectado por ello va a ser Charlie, quien tiene una especie de lucha interna entre hacer lo correcto, es decir, no vender sus ideales y ser una comadreja, a vender sus ideales, comprarse su futuro y probablemente lamentarse esa decisión más adelante. Es entonces que, a través de estos trabajos que Charlie suele aceptar, que finalmente conoce al coronel Frank, quien se nos es presentado desde el inicio como un personaje hostil, pero también con cierta tristeza, cierta oscuridad, ya que el primer plano que vemos de él es sentado en un sillón con la vista perdida, hay que recalcar que es ciego, además de ser bastante hostil con su familia, sobre todo con su sobrina, la que llega a molestarlo siempre en la parte de la casa donde él vive. La idea de la familia es pasar unas vacaciones, el coronel Frank no quiso ir con ellos, así que la solución, buscar a alguien que cuidase al coronel, quien pues por su evidente discapacidad les preocupa dejarlo solo. Aunque es entonces donde la interacción con Charlie y con Frank inicia, a priori de una manera bastante hostil de parte de Frank, que lo rechaza, lo insulta, pero bueno, a Charlie la familia lo logra convencer de que se quede. Y cuando finalmente se queda con este, descubre que el coronel Frank tiene unos planes aparte, es decir, él quiere irse a Nueva York y cumplir una serie de objetivos para pasárselo bien, es decir, estar con una mujer, comer en un restaurante caro, vivir de manera lujosa en una habitación de hotel y finalmente, en una revelación impactante que al inicio parece una broma, volarse los sesos en el hotel, es decir, suicidarse. Charlie, cuando escucha esta confesión, se impacta, obviamente. No es una revelación que te pueda dejar indiferente, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de personaje que es Charlie. Es entonces que a partir de este viaje ambos empiezan a relacionarse. Y curiosamente, al ser dos personajes que están en una encrucijada en su vida, se complementan bastante bien, a pesar de que la relación con Frank suele ser bastante conflictiva debido a la depresión que está manejando. Es necesario mencionar que la depresión no siempre son emociones como estar triste, sino que a veces también se manifiesta a través de conductas hostiles. Y también es necesario mencionar que este viaje cumple dos propósitos. El propósito inicial que ya mencioné de parte del coronel Frank, pero este también tiene otra idea. Él, a través de estos placeres mundanos, incluso a través de una reunión familiar que tiene, está buscando una razón para continuar viviendo, porque él ya está cansado, él ya no quiere estar aquí. Entonces, estas relaciones mundanas, estos placeres, volver a encontrarse la familia, que no funciona muy bien porque es un personaje bastante conflictivo, eran también un pretexto para encontrar una razón más para vivir, la cual obviamente al final no encontró, al menos no en los lugares en los que estaba buscando, sino hasta que encuentra a Charlie, con el que al paso de los minutos se va creando una especie de relación paternal de parte de Frank, y Charlie empieza a tener una figura paternal que lo apoya y que está con él, a diferencia de sus padres biológicos, por ejemplo. Y esta relación se va construyendo de la siguiente forma. Aunque al inicio Frank se manifiesta como un personaje hostil, poco a poco se va involucrando más en la vida de Charlie, sobre todo en este conflicto escolar que va manejando, dándole pequeñas pistas de lo que va a suceder. Es decir, le dice: Charlie, te vas a quedar solo porque tus compañeros no van a apoyarte. Estás haciendo lo correcto, pero te vas a perjudicar mucho. Es decir, empieza a escuchar al chico. Lo escucha, no lo juzga, da su opinión, y de parte de Charlie es más o menos lo mismo. La familia de Frank está cerrada a escucharlo, está cerrada a convivir con él, entonces Charlie es el único personaje que no solo lo acompaña, sino que también en momentos adecuados lo escucha y también interviene en la decisión final del coronel, donde rescato la siguiente escena cuando desiste de su intento de suicidio. Did you ever have the feeling that you wanted to go and still have the feeling that you wanted to stay? Es entonces que una vez construida esta relación y terminado el viaje de Frank, ambos regresan a la ciudad donde Charlie tiene que vérselas en la encrucijada de su vida para determinar si decide seguir fiel a sus ideales, acceder al chantaje del director, porque algo que se me olvidó mencionar es que si este no confesaba, el director no lo recomendaría para esta beca universitaria, y es entonces cuando nuevamente el coronel Frank, en representación de sus padres, nada más y nada menos, es el único que acompaña al chico, dando un discurso bastante potente con respecto a la integridad
y la falta que hace en una institución como esta, donde él sabe que cierta persona, es decir el director, lo estaba sobornando para que dijera sí la verdad, pero lo estaba sobornando, donde los dos responsables fueron incapaces de aceptar su culpabilidad y donde George al final dejó solo a Charlie. Porque Charlie es alguien que no tenía influencias de nada, él es el único que tenía que perder por hacer exactamente lo correcto. Y es entonces cuando el coronel plantea lo siguiente: hacen falta más personas y líderes como Charlie, porque saber cuál es el camino correcto a veces es sencillo, lo difícil es llevarlo a cabo. Y Charlie lo estaba haciendo en ese momento, no vender a nadie para comprar su futuro y seguir siendo una persona honesta e íntegra. Y es a través de este discurso que el final de la película nos entrega una solución esperanzadora, donde Charlie sigue estudiando en la escuela, los responsables quedan en una especie de supervisión en dado caso de que vuelvan a incurrir en alguna falta, y donde George no será premiado por haber confesado. Y la película termina no solo con esta nueva vista para la vida de Charlie, sino también un nuevo camino para Frank, quien al regresar a su casa en una especie de redención con respecto a su personaje, en lugar de tratar de manera hostil a sus sobrinos, los recibe de una manera cariñosa e invitando a Charlie a pasar la Navidad con la familia. Es decir, el coronel Frank está dispuesto a cambiar de camino para tener una mejor vida. Mucho de ello gracias a la influencia de Charlie y sus valores positivos y lo fiel y firme que este fue con ellos a lo largo de la película. Para ir terminando, Scent of a Woman es una gran película en donde la integridad, la depresión, los ideales y la firmeza ante ellos son temas que son tratados de manera respetuosa, dando un final o una conclusión satisfactoria a dichos, siendo una especie de llamado de atención a la falta que hacen en la sociedad este tipo de valores positivos y sobre todo en las instituciones que forman a las personas del futuro. En este caso Bird, que era una supuesta escuela prestigiosa, pero que muy en el fondo también tenía sus problemas de corrupción de parte del director que sobornó a Charlie, en pos de una venganza personal, justificada sí porque era vandalismo, pero más una venganza personal. Las actuaciones, sobre todo de Al Pacino, por lo demás son bastante destacables, teniendo una de las caracterizaciones más contenidas del actor, pero también una de las más destacables a lo largo de su carrera, donde tenemos algunos momentos ahí de locura que nos remiten a sus antiguos papeles, pero también ya sobriedad de parte del actor. Y de parte de Chris O'Donnell, como mencioné al inicio de la película, este también está bastante bien actuado. Logra reflejar muy bien este aura de inseguridad, este aura de timidez, y ambos actores tienen una gran química en pantalla, lo que ayuda a terminar de creer la relación paternal que se forma entre estos dos. Si tienes la oportunidad de verte Perfume de Mujer, Scent of a Woman, yo te la recomiendo bastante porque te la vas a pasar muy bien, además de que sus temas y guión están muy bien trabajados. Película súper recomendada en caso de que estés buscando una experiencia de este tipo. E incluso si no lo estás haciendo, Scent of a Woman sigue siendo y será una gran película bastante funcional. En fin, de mi parte esto ha sido todo. Soy Diego Juan y nos vemos en el próximo video.